Bienvenidos y bienvenidas entonces estudiantes de séptimo básico. Vamos a recordar por última vez en la última clase las normas del aula virtual, sin tener los micrófonos en silencio, encender la cámara y si no pueden encenderla, tener una fotografía de ustedes y siempre respetar los espacios de diálogo acordados, obviamente respetando los turnos que se vayan dando. Estamos en la asignatura de matemáticas. El título de hoy día tiene relación a lo que vimos en la clase anterior, que son los problemas con números enteros, decimales y fracciones. Entonces lo que vamos a hacer hoy día, vamos a seguir resolviendo problemas y ejercicios que involucran distintas operaciones, no necesariamente multiplicación y división, que fue lo que trabajamos en las primeras clases, sino que también la adición y la sustracción, tanto con números enteros, con números decimales y con fracciones. Mi nombre es Bárbara González, hoy día es 11 de septiembre y esta es la última clase de séptimo básico. Recordemos entonces, ¿qué trabajamos la clase anterior, la del día miércoles? Profe. Dígame. En problemas combinados. Problemas combinados, sí, ejercicios combinados. ¿Qué más vimos? ¿Solo ejercicios combinados? ¿Vimos más cosas? Recordamos todo lo que habíamos visto en problemas, sí. Ahí la Sofía me lo dijo por el chat. Entonces, tal como le dijeron, en realidad, lo mismo que vamos a hacer hoy día, resolver problemas con números enteros, fracciones y decimales, ¿cierto? Entonces, para comenzar, vamos a partir con un ejercicio breve que tiene relación a ubicar un número mixto, o sea, identificar cuál es el número mixto que está ubicado en la recta numérica. Entonces, tengo la recta, que va en este caso de 0 a 6, y aparece la letra A ubicada entre 5 y 6. La idea es que ustedes me digan qué número mixto está ubicado ahí. Vayan poniéndome en el chat qué es lo que creen, y ahí vamos a ir trabajando con esto también. En el chat vayan escribiéndome sus respuestas, pueden mandarme mensajes privados si no quieren que sus compañeros vean su respuesta. Ernesto, te sugiero revisar ese 2, no es 2. Acuérdense que el número mixto está compuesto por una parte entera y una fracción. Me tienen que decir cuál es esa parte entera y cuál es la fracción. Ustedes me dijeron en la clase anterior que esto era fácil. Y esto está en la pregunta 1 de la formativa 4. Con eso les digo todo. Acuérdense, número mixto compuesto por un número entero y una fracción. No me pueden decir, por ejemplo, 4, porque el 4 es solo un número entero y el A tendría que estar ubicado en el 4, ¿cierto? Ya, hay varias respuestas ya que me están llegando que están correctas. Bien José Villalobos, bien Sofía Sánchez. Ernesto, tienes que revisar. Daixa también. Bien Tiago. José Ignacio, tienes que revisar. Nicole también. Martina también tiene que revisar. Vamos, tienen que haber más respuestas correctas. Van 3 que la tienen buena. Antonella tiene que revisar. Ernesto también. Vamos, vamos. Y hay varios que ya saben cuál es el número entero. Les cuesta la fracción nomás. Todos los que han tenido que revisar, al menos la parte entera la tienen buena. Pero la fracción es la que tienen que corregir. Santiago, tienes que revisar la fracción. Ernesto, tienes que revisar toda la respuesta. ¿Qué les pasó, chiquillos? ¿No que esto era fácil? Esto se ve en quinto básico. Naomi, te falta la parte entera. Ya, veamos. Pregunta. Para yo ver la cantidad de enteros, ¿qué números tengo que considerar?
Ahí sí, Naomi. Bien, Naomi. Por micrófono, que alguien me diga, ¿cómo podemos saber la parte entera del número mixto? ¿Cuántos enteros completé? Los dos espacios que están entre el 5 y el 6. O sea, dos, No. no, Ahí estamos partes de un entero, ¿cierto? Pero en el fondo, para ver la cantidad de enteros que yo completé, si yo estoy en el 0, sé que avancé un entero, dos enteros, tres enteros, cuatro enteros, cinco enteros. Por lo tanto, sabemos que el número mixto tiene relación con cinco enteros. Y ahora yo tengo que ver cuántas partes, es decir, la fracción, yo avancé entre un entero y otro. Es decir, entre 5 y 6. ¿Cuántas partes avancé? 2. Dos. Tengo uno, dos. Y aquí llegué. Entonces sabemos que avancé dos partes de un total de ¿cuántas? 6. 3. De 3. Muy bien ahí, de 3. ¿Por qué 3? Porque si vemos que entre 5 y 6 el entero se dividió en tres partes. Acá tengo una, acá tengo dos y acá tengo tres. Y yo avancé solamente dos partes, entonces avancé 2/3 entre el 5 y el 6. Eso es lo mismo si yo en todos hubiese dividido en tres partes. Entonces acá también hubiese tenido la fracción impropia. ¿Por qué? Porque podría ver cuántas partes yo avancé en cada entero que se dividió en tres partes. Entonces, si nosotros queríamos ver, por ejemplo, la fracción impropia, yo empiezo a contar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Entonces, si yo veo la fracción impropia, en realidad avancé 17 espacios. ¿Y en cuántas partes se dividió cada entero? En tres partes. Y si ustedes se dan cuenta, esto sí es correcto, porque lo podemos verificar. 5 por 3, 15, más 2, 17. Entonces, en realidad, el número A que estábamos buscando y el número mixto son 5 enteros, 2/3. ¿Alguna duda con eso? Pregunta, si yo les pongo ahora el número A, esperen, voy a buscar el lápiz. Si el número A ahora está, le vamos a poner otra letra, le vamos a poner el número B. Si el número B ahora está entre el 2 y el 3, ubicado en la primera parte, ¿qué número mixto sería ese? ¿Puedo decirlo? ¿Sí? El número mixto sería 2. ¿Solo 2? Ah, no. Quiere que le diga la fracción completa. Claro, ¿Qué el piensa? número mixto completo. 2 y como fracción 1 partido en 3. Muy bien, serían 2 enteros, 1/3, ¿cierto? Precisamente porque avancé 2 enteros completos, 1, 2, y una parte de 3. Entonces serían 2 enteros, 1/3. La idea es que recuerden eso porque está en la formativa, ¿ya? Veamos otro problema. Acuérdense que acá estamos viendo todo lo que ya hemos trabajado en las clases anteriores. El Martín me dijo que tenía una duda, pero que no era de la clase. ¿Podemos verlo al final, Martín? Ya. Dice, Carolina utiliza 3,2 kilogramos de frutilla cada día para hacer tortas en su negocio. ¿Cuántos kilogramos de frutillas utilizará en 5 días? La idea es que ahora resuelvan este problema en 1 minuto o 1 minuto y medio máximo, porque simplemente acuérdense que es una operatoria que ustedes ya deberían saber. Entonces la idea es que vayan ejercitando, vayan escribiendo la multiplicación en el cuaderno. Cuando tengan la respuesta, me la mandan por el chat. Acuérdense que todos los que van participando en el chat también van a tener décimas por la participación. Entonces apenas hagan el cálculo, mándenme por mensaje privado su respuesta para tenerla, ¿ya? Y así no le soplen a los compañeros. José Villalobos, te quiero ver con un cuaderno haciendo los cálculos. Están llegando respuestas distintas.
Diego Lucero, revisa tu respuesta. Tiago, también revisa tu respuesta. Bien, José Ignacio, bien, Santiago, bien, Chequina. Bien, Ernesto. Bien, Naomi. Bien, José Villalobos. Bien, Martina. Bien, Sofía. Bien, Josefina. Están llegando hartas respuestas. Bien, Nicole. Bien, revisa Diego Chávez. Bien, Benjamín Rubio. Ya, por micrófono. ¿Quién me quiere ayudar a hacer esto? Yo, profe. Ya. ¿Qué operatoria deberíamos realizar para poder saber la cantidad de kilogramos totales que utilizará en 5 días Carolina? Multiplicación de números decimales. Multiplicación, muy bien. ¿Qué tendríamos que multiplicar en este caso? El 3,2 por el 5. Muy bien. En este caso tenemos dos opciones. Una opción es hacer el 3,2 por 5, como dice Ernesto, y la otra opción, que en el fondo es hacerlo más largo, sería multiplicar 5 veces 3,2, ¿cierto? Porque la multiplicación, en el fondo, lo que nos dice es que resume una suma que de un número que se suma muchas veces. En este caso, sumar 5 veces 3,2 es lo mismo que multiplicar 3,2 por 5, ¿cierto? Obviamente, ¿qué es lo que prefiero yo? Que haga la multiplicación porque se les va a hacer mucho más rápido. Ya, Ernesto, ayúdame con la multiplicación. Ok. Si decimos 5 por 2, ¿cuánto nos va a dar? 10. 10, muy bien, entonces 0 y dejamos me una de quedan reserva. Y 5 por 3, 15. más Y con la una, que tengo de reserva 16. muy bien. ¿Qué hay que hacer ahora? ¿Es 16. 160 la respuesta o no? No, se pone la coma que está del 3,2 y se pone tanto espacio allá, por ejemplo, se pondría entre el 6 y el 0. Muy bien, como tengo una cifra decimal, que en este caso es la que está en el 3,2, yo corro la coma un espacio, por lo tanto la coma iría ahí, que es lo mismo que decir 16,0. Y ustedes saben que 16,0 es lo mismo que 16, porque en el fondo si yo digo el número 3, el 3 yo lo podría escribir como un número decimal, como 3,0, ¿cierto? Que es cuando uno de hecho les pone las notas en las pruebas. Si alguien se saca un 4, en realidad se sacó un 4,0, ¿cierto? Entonces, por eso, el coma cero yo lo puedo o no lo puedo escribir. En este caso, si hubiese una pregunta en la formativa que da 16,0, la respuesta probablemente en la prueba va a salir como 16. Entonces, ahí es importante, y tal como lo dijeron varios de ustedes en el chat, Carolina utilizará en este caso 16 kilogramos de frutilla en 5 días, ¿cierto? Veamos otro problema para que lo resuelvan. Dice, tengo 13 medios kilogramos de semilla y quiero hacer bolsas de 0,25 kilogramos. ¿Cuántas bolsas completas puedo llenar con la cantidad de semillas que tengo? 2 minutitos para que hagan este problema y me van diciendo las respuestas por el chat. Acá acuérdense que tienen dos opciones, o transformar todo a número decimal o transformar todo a fracción. Naomi, revisa tu respuesta.
Ernesto, revisa tu respuesta. Vamos, Diego, concentrado. Bien, Diego Lucero, bien, Chiquina. Benjamín Enrique, revisa tu respuesta. Benjamín Rubio, revisa tu respuesta. Sofía Sánchez, eso se puede seguir trabajando más. Yo sé que vas a llegar a la respuesta a partir de eso. Santiago, revisa tu respuesta. Vamos, ustedes son el futuro CIMSE 2021, así que saquen la cara. Benjamín Enrique, revisa la respuesta. Yo creo que cometiste un error pequeño por ahí. Bien, Sofi. No te rindas, Benjamín. Tú puedes. Revisa, Ernesto. Bien, Martina. Bien, Antonella. Ya, 30 segunditos más para que vayan terminando y vamos a revisar. El que quiera hacerlo por micrófono me avisa. Acuérdense que hay décimas por participar. Antonella, sí, está bien tu respuesta. Benjamín Rubio, revisar. Bien, José Villalobos. Bien, Cristian Soto. Bien, Benjamín Enríquez. Santiago, revise. Ya. ¿Quién quiere hacerlo por micrófono? Que me diga yo. José Villalobos, usted levantó la mano. José, ¿qué operación debo realizar para resolver el problema? Yo lo que hice fue transformar el número decimal a fracción. Ya, pero ¿qué operatoria hay que hacer entre los dos números? ¿Sumar, restar, multiplicar o dividir? Dividir. Dividir, muy bien. Como estoy repartiendo una gran cantidad de semillas en bolsas más pequeñas, hablamos de dividir. Entonces, en este caso, tal como dijo el José Villalobos, tenemos que dividir, en este caso, el 13 medios dividido en el 0,25. Yo les dije que acá habían dos opciones. Una, o transformar todos los números a decimal, o la otra, transformar toda fracción. En este caso, el José transformó el 0,25 en fracción. ¿Y qué fracción te dio, José? Me dio 25 sobre 100. Muy bien. Le dio 25 sobre 100. Acordarse que para transformar el número decimal a fracción, escribimos el número completo sin la coma en el numerador y en el denominador un 1 y la cantidad de ceros como cifras decimales tenga, ¿sí? Esto en el caso de los decimales finitos, porque el próximo año van a conocer los periódicos y semiperiódicos y van a saber cómo se transforman a fracción. Ahora, José Villalobos, si tenemos la división entre dos fracciones, ¿cómo se dividen las fracciones? Y primero se debe sacar el inverso multiplicativo. Se me olvidó el nombre. Sí, inverso multiplicativo, sí. Inverso multiplicativo
de la segunda fracción, que sería 25 sobre 100, que pasa a ser 100 sobre 25. Muy bien. ¿Y qué Y pasa con la multiplica. operación división? Pasa a ser multiplicación. Muy bien, entonces en este caso nos queda 13 medios multiplicado por el inverso multiplicativo del 25 cienados, que es 100 partido en 25. Y ahora, ¿cómo se multiplican estas fracciones? De forma lineal. Muy bien, de manera lineal, es decir, hacia el lado. ¿Y qué resultado nos da si multiplicamos? El resultado es 1300 sobre 50. Muy bien, 1300 sobre 50. Y esto lo podemos simplificar, ¿cierto? Sí. ¿Por cuánto? Y yo lo simplifiqué por 50. Ah, lo hizo al tiro por 50, ya. En mi caso, yo lo primero que hago siempre es simplificar por 10, porque le quito automáticamente un 0 a cada uno, mucho más fácil, ya chico los números. Entonces, en este caso, a mí me dio 130 dividido en 5, pero en tu caso, José, ¿cuánto te dio a ti? Me dio 26 sobre 1. Muy bien, porque en este caso yo tendría que seguir simplificando por 5, y al simplificar por 5, oh, ahí se me movió el lápiz. Al simplificar por 5, me hubiese dado 26 sobre 1, que es lo mismo que 26, ¿cierto? Acuérdense siempre que 26 sobre 1, Profesora, al final el denominador no se cuenta. ¿Dudas? profesora, tengo una duda. Dígame. Que, bueno, yo lo hice más fácil. Nada más el 1300 lo dividí por el 50 y me dio el resultado, pues. Y, Claro, también esa es la otra opción, hacer la eso se puede división hacer, ¿no? automáticamente, pero en algunos Ok. casos, por ejemplo, yo preferí acá eliminar un 0 al tiro para hacer una división más pequeña, porque en mi caso yo tuve que dividir 130 en 5. A otras personas se le hace más fácil simplificar, entonces ahí cada uno lo puede hacer a su conveniencia, pero acordarse siempre que la fracción en el fondo es una división. Entonces, si yo tengo 1300 partido en 50, es lo mismo que decir 1300 dividido en 50. Entonces, también acordarse que la fracción es una división. Y obviamente en este caso, al Diego también le había dado 26, por lo tanto la respuesta al problema es que se van a llenar 26 bolsas completas. Si hubiese salido, por ejemplo, 26,5, ¿cuál hubiese sido la respuesta al problema? Y sería 26 igual, porque una bolsa no está completa. Muy bien, hubiese sido 26 también la respuesta, porque aunque tenga el coma 5, no puedo sumarle una bolsa si es que no está completa, y precisamente acá la pregunta es bolsas completas, ¿cierto? Muy bien, chiquillos. Vamos por el siguiente problema. Dice, el día lunes en Puerto Varas hubo menos 3 grados, si el día martes la temperatura fue 13 grados más que el día lunes, ¿cuál fue la temperatura el día martes? Vayan pensando y me van mandando su respuesta por el chat. Ya están llegando respuestas al chat. A ver. Bien Diego Lucero, bien Sofía, bien las dos Sofías. Chequina, tienes que revisar. Bien José Ignacio. Antonella, tienes que revisar. Bien Jonathan, bien Ernesto, bien José Villalobos. Bien Diego Chávez. Bien Benjamín Rubio. Bien Naomi.
Ya, acá hay varios bien. Bien, no, Cristian, tienes que revisar. Bien, Juan. El Juan que me debe las formativas. La Josefina, bien también. También me debe formativas. Se los voy a recordar todo el rato hasta que me odien. Ya. ¿Alguien que quiera resolver esto por micrófono? Yo, ¿Quién es yo? la Sofía. Ya, Sofi. ¿Qué pensaste tú para resolver este problema? Primero se me había olvidado esa cosa de la burbujita y eso, entonces hice como una recta. ¿Ya? Empecé del -3 y seguí avanzando con -2, -1 y así. Y ahí sumé, o sea, avancé 13. Muy bien. ¿Y qué respuesta te dio a ti? 10 grados 10 Celsius. grados. Muy bien, Sofi. De hecho, lo ideal es que si ustedes no se acuerdan bien de la operatoria con números enteros, que las vamos a reforzar de todas formas el próximo año, igual ustedes siempre acuérdense que pueden hacer dibujos para representar las situaciones y así entender mucho más qué nos están preguntando. Eso está súper bien hacer dibujos. De hecho, en matemáticas los modelos nos ayudan mucho a entender qué tengo que hacer. Entonces, en este caso, podemos dibujar esta situación o representarla en una recta numérica. Tengo el -3, que son los grados que hubo el día lunes, y yo tengo que avanzar en el fondo 3 espacios. Por lo tanto, avanzo al -2, al -1, al 0, y aquí ya tengo 3 espacios que avancé. Entonces, yo sé que tengo que avanzar 13, entonces me queda aún avanzar 10. Por lo tanto, voy a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oh, me pasé, 9, 10. Bueno, ahí tendría que ir la respuesta. En este caso, si yo avanzo, tal como lo dijo la Sofi, voy a llegar a que el día martes hubo 10 grados, ¿cierto? Entonces, considerar, acá avancé 3 grados, después tuve que avanzar otros 10 para completar los 13, por lo tanto, ahí ya sé que la temperatura en este caso van a ser 10 grados. La forma de hacerlo a partir de la operatoria con números enteros hubiese sido la siguiente. Tengo el -3 grados, y tengo que ponerlo en paréntesis porque el número es negativo, y le tengo que sumar, en este caso, 13 grados. Por lo tanto, acordarse de la regla de las burbujas. Si las burbujas tienen distinto signo, los números se tienen que restar. Y si tienen igual signo, los números se tienen que sumar. En este caso, una burbuja es negativa, la otra es positiva, por lo tanto se tienen que restar. 13 menos 3 me da 10, y siempre se pone el signo del número más grande. En este caso, el más grande es el 3 y su signo es positivo, por lo tanto, por eso nos dio más 10. ¿Sí? Entonces ahí estaban las dos maneras de hacerlo, o por dibujito o por operatoria. ¿Alguna duda con este problema? El Ernesto me había levantado la mano. Profe, yo lo Dígame. hice, al- yo lo hice algo diferente a esas dos, porque a mí se me había olvidado hacerlo así de recta numérica y de la regla de la burbuja. ¿Cómo lo Y hiciste? lo hice normal, pues resté 3 con 3 y me dio 10, Ya, como porque si igual fuera en el fondo normal. existe ese razonamiento. Yo creo que pensaste que no lo tenías tan internalizado, pero al decir 13 menos 3, igual estás diciendo en el fondo, tengo que avanzar al 10. Y eso es igual, es un buen razonamiento que tiene relación con la regla de las burbujas, solo que quizás tú no lo planteaste de esa manera. Pero bien, el razonamiento. Acá lo importante es que ustedes se tienen que ir dando cuenta que en matemática lo importante es buscar las estrategias y tener el razonamiento para encontrar la respuesta. Cuando ustedes den Profesora, el próximo año el perdón. CIMSE, es importante que el CIMSE, ahí ni siquiera me importa si hay desarrollo, lo importante es que lleguen a la respuesta correcta de la forma en que y el camino que ustedes quieran. Entonces, en esos casos, como es una prueba externa, ahí lo que importa es si está bien o está mal. Entonces, en esos casos, a mí no me interesa si usted hace un desarrollo completo de en torno a lo que hemos visto, sino que usted sea capaz de buscar estrategias que le permitan encontrar la respuesta a los problemas. Dígame, Diego Lucero. Bueno, profe, como era un número negativo, lo que hice fue sumarle los 3 del 13
y se Ujú. quedaba en 0 y entonces le sumaba 10. Muy Y bien. lo En hice el en fondo mi hiciste cabeza, este pues mismo no hice... razonamiento de la recta, pero como parcializado. Avancé Sí, 3, me quedan 10, entonces avanzo 10 después del 0, ¿cierto? sí, eso. Muy bien, Diego. Bien. Otro problemita de temperatura, a ver si se acuerdan de esto. El día lunes, en un lugar de Chile, hubo menos 8 grados Celsius como temperatura mínima. Y en la tarde, la temperatura máxima, en este caso, fue de 13 grados. ¿Cuál fue la variación de temperatura? A ver si se acuerdan lo que era la variación. Vayan escribiéndome sus respuestas en el chat. Vamos, aquí la palabra clave es la variación de temperatura. Bien, Sofía Sánchez. Bien, Naomi. Vamos, Diego. Revisa. Diego Lucero. Seba, tienes que revisar. Vamos, piensen, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de variación de temperatura? Y si yo les estoy dando la máxima y la mínima. En el fondo, les voy a dar una idea. La variación de la temperatura es ver cuántos grados hay entre cada número. Tengo que ver cuántos grados hay entre la mínima y la máxima. Bien, Jonathan. Bien, José Villalobos. Diego Chávez tienes que revisar. Sofía Bastidas también tiene que revisar. El Seba también. Benjamín Rubio levantó la mano. ¿Quiere decir algo? Ernesto y Juan tienen que revisar. Nos habíamos olvidado, parece, de los números enteros. Vamos, vamos, los demás vayan respondiendo. Benja, tienes que revisar. Santiago, casi es la respuesta, pero falta. Bien, Chiquina. Juan también tiene que revisar. Bien, Josefina Toledo. José Ignacio, tienes que revisar. Acuérdate, la variación es cuántos grados hay entre la mínima y la máxima. Seba, casi es la respuesta. Nicole, tienes que revisar. Ya, pregunta. ¿Quién de ustedes sabe cómo uno calcula la variación de temperatura? Si alguna vez alguien lo ha escuchado, ¿cómo se calcula la variación de temperatura? Se ve, o sea, cuánto se avanza, cuántos grados subieron, o sea, no sé cómo explicarlo. ¿Cuántos grados en el fondo hay entre la mínima y la máxima, cierto? ¿Cuántos espacios entre medios tengo? En este caso, tal como dijo la Sofi, yo esto nuevamente lo puedo representar en un dibujo de una recta numérica.
Pero es importante que sepan que la variación se calcula como la temperatura final menos la temperatura inicial, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos la temperatura mínima, que fue menos 8 grados, y la máxima, que fue 13. Entonces, ¿qué es lo que tengo que ver yo? ¿Cuántos grados tengo entre el menos 8 y el 13? Pregunta, ¿cuántos grados hay entre el menos 8 y el 0? 8, 8 grados, ¿cierto? Porque avancé 8 espacios. Y entre el 0 y el 13, ¿cuántos grados hay? 13. 13. Por lo tanto, si yo ahora veo el total de grados que avancé entre el menos 8 y el 13, ¿cuánto es? 21. 21 grados. Muy bien, porque sería la suma del 8 con el 13. Otra forma de hacer esto es aplicando la fórmula que yo les puse acá arriba, que es la temperatura final menos la temperatura inicial. En este caso, la temperatura final es 13, por lo tanto, yo voy a tener 13 menos 8, porque acá tengo la temperatura final, el menos primero es parte de la fórmula, y este es la temperatura inicial. Por eso tiene un paréntesis, porque aquí me va a quedar 2 veces menos. Y si yo tenía menos y menos, ¿a qué lo tenía que transformar? A suma. A suma. Entonces al final eso es lo mismo que decir 13 más 8, y sabemos que el resultado de 13 más 8 es 21. Entonces entre el menos 8 y el 13 hay 21 grados Celsius. ¿Sí? Entonces la variación de temperatura en este caso son 21 grados. ¿Dudas, chiquillos, con esto? ¿Alguien que no se acordaba bien o todavía tiene dudas? Ya. Vamos a hacer una pregunta aquí inventada aprovechando este ejercicio para los picados que no lo hicieron bien, ¿cierto? Todos siempre queremos hacerlo bien. En este caso, vamos a considerar que el menos 8 de acá, la temperatura mínima, ahora va a ser menos 10, y la temperatura máxima va a ser 33. ¿Cuántos grados varió la temperatura? Vayan poniéndome en el chat, a ver. Los primeros 10 que me pongan bien la respuesta en el chat van a tener 2 décimas. Vamos, la temperatura mínima es menos 10 y la máxima es 33. ¿Cuántos grados varió la temperatura en este caso? Si es menos 10 y 33. Vayan poniendo su respuesta. Bien, bien, bien. Ahí están llegando varias. Bien, Tiago. Bien, Josefina. Oh, ya están los 10. Bien, Naomi. Bien, José Villalobos. Bien, Ernesto. Bien, José Ignacio. Bien, Diego Lucero. Bien, Jonathan. Bien, Sofía Sánchez. Bien, Benjamín. Bien, Santiago. Bien, Josefina. Bien. Llegaron hartas. Bien, todos parece que ganaron décimas ahí. A ver, ¿alguien de ustedes que me explique por qué la respuesta todos me pusieron 43? ¿Cómo se calculaba ese 43? Yo, profe, Porque el 3 Se suma el 10 al de... No entendí, Diego, pero le vamos a preguntar a la Daixa. Daixa, al menos 10 y al 33. Y como el número más grande tiene positivo, se pasaba el menos a más. Y eso se le sumaba. El 10 y el 33 se sumaba. muy bien, en el fondo nos quedaba 33, en este caso si yo lo hago con la fórmula, quedaba 33 menos 10, porque ahí tengo el menos de la fórmula y el 10 de la temperatura, el menos 10 de la temperatura, y sabemos que el menos y menos se transformaba en más, entonces eso daba 43, ¿cierto? La otra manera de pensar, y que alguien me lo podría haber explicado, es decir que entre el menos 10 y el 0 hay 10 grados, y entre el 0 y el 33 hay 33, por lo tanto 33 más 10 es 43, ahí es como viendo los valores absolutos, acuérdense que ahí estoy pensando solo en las distancias positivas. Muy bien, chiquillos. Otro problema, con este vamos a terminar y este se parece al que vimos el día miércoles, pero tiene otros números. Dice, 3 corredoras salieron a entrenar.
Amalia recorrió 3,2 kilómetros, Luciana 2,52 kilómetros más que Francisca, y esta última 2/5 kilómetros menos que Amalia. ¿Cuánto recorrió Luciana y Francisca? Ya, acá les voy a dar 3 minutitos para que lo hagan, lo piensen. Lo vimos el día miércoles, entonces es importante verificar que todos lo sepan hacer. Vamos haciendo los cálculos. Acuérdense que si hay fracciones y decimales, tengo que decidir si transformar todo a fracción o todo a decimal, lo que se les haga más fácil. Profesora, Dígame, tengo una pregunta. hágala. O sea, bueno, no es una pregunta, es más una aclaración porque en realidad dice que está Luciana y Francisca, pero no sale el nombre de Francisca, solamente sale Amalia y Luciana. Ah, es que puse ahí, y esta última, porque como ya mencioné Francisca, me refiero a ella cuando digo esta última, Ah, sí, es que me había confundido en esa entre eso. parte. Es decir, Francisca tiene 2/5 kilogramos, o sea, 2/5 kilómetros menos que Amalia. Por eso ahí, para no repetir 2 veces Francisca. Netamente textual, ¿cierto? Ahí el lenguaje lo pueden hablar. Que a todo esto vi que estaban bien confundidos con la tarea de lenguaje, parece. Profe, ese trabajo del miércoles yo no lo había entendido muy bien. ¿Cómo? Que como este es igual que hicimos el del miércoles yo no lo había entendido muy bien. Por eso ahora la idea es que lo intentes, para que tengan más tiempo para hacerlo. Por eso ahora lo estoy dejando que sean ustedes quienes lo hagan. Voy a escribir como niño pequeño, porque me sale muy fea la letra de la otra forma.
Bien, Sofía Sánchez. Ahí, José Ignacio, hay que revisar. Ya. Vamos viendo el problema, a ver, para que lo entiendan. Dice que 3 corredoras salieron a entrenar y Amalia recorrió 3,2 kilómetros. Ese es el dato central que tenemos. ¿Cuánto es lo que corrió Amalia, cierto? Luciana dice que corrió 2,52 kilómetros más que Francisca. Entonces acá yo en mi resumen puse Luciana igual a 2,52 más F, es decir, lo que corrió Francisca. Entonces, sí o sí, para calcular lo de Luciana, necesito lo de Francisca primero. En el caso de Francisca, como dice que esta última corrió 2/5 kilómetros menos que Amalia, en el fondo yo le puse A, que es lo de Amalia, menos 2/5. Entonces, ¿qué es lo que tengo que calcular primero si yo necesito saber lo de Luciana y Francisca? ¿Qué tengo que calcular primero? El 3,2 menos 2/5. Muy bien, es decir, ¿cuánto es lo que corrió Francisca? Entonces, en este caso, Francisca sabemos que son los 3,2 menos los 2/5, es decir, lo que corrió Amalia menos los 2/5. Y en este caso, yo les dije que cuando tengan mezcla entre decimal y fracción, tienen que decidir si lo van a trabajar como fracción o como decimal. En este caso, y de acuerdo a lo que también hicimos el día miércoles, yo lo voy a trabajar como fracción. Si ustedes quieren, pueden transformar el 2/5 a número decimal, y si lo hicieron como número decimal, debió haberles dado 0,4 al transformarlo. Entonces después ustedes tenían que restar 3,2 menos 0,4. Probablemente eso era más rápido, pero yo acá quiero recordarles cómo se restaban las fracciones también. Entonces en este caso, acordarse, si yo quiero restar dos fracciones, tengo que calcular el mínimo común múltiplo, tanto para la suma o resta de fracciones cuando tienen denominador distinto. ¿Cuál es el mínimo común múltiplo entre 5 y 10? ¿Qué número está en la tabla del 5 y está en la tabla del 10 y es el más pequeño? El 10. El 10, muy bien, el 10 está en la tabla del 10 y también está la del 5 y es el más chico, ¿cierto? Entonces en este caso, el 32 décimos no le hago nada porque ya tiene denominador 10 y ahora la idea es transformar el 2/5 a una fracción con denominador 10. Es decir, en este caso amplificamos por 2, precisamente para transformar el denominador a 10. Y ustedes saben que cuando yo amplifico o simplifico, se hace arriba y abajo. Entonces, en este caso, al amplificar, nos va a quedar 32 décimos menos 4 décimos. Ahí transformé el 2/5 a una fracción equivalente, donde el denominador es 10. Y ustedes saben que cuando las fracciones tienen igual denominador y se están sumando o restando, simplemente se operan los numeradores. En este caso sería 32 menos 4, que nos da 28 décimos, ¿cierto? Y luego, si yo quiero trabajarlo como decimal, divido el 28 en 10, que me daría el 2,8. Si usted hizo el 3,2 menos 0,4, automáticamente se ahorró todo eso y llegó al número decimal, ¿cierto? Ahí tenemos entonces lo de Francisca. ¿Cómo calculo lo de Luciana? Al 2,52 le suma el 2,8. Muy bien. Como Luciana es 2,52 más de lo que hizo Francisca, entonces tal como dijo la Sofi, tenemos que sumar el 2,8 más el 2,52. Díganme en el chat cuánto da la respuesta de esa suma. Vamos sumando. 2,8 más 2,52. 5,32. 5,32. En el chat, ¿qué me están diciendo? También me dieron 5,32, ¿no? Sí, me lo están diciendo. Bien, tal como le dijo el José Ignacio, entonces en este caso sumamos y nos da 5,32. Acordarse que para sumar números decimales, yo tengo que mantener la coma en la misma posición, es decir, en este caso pongo el 2,8
después pongo el 2,52 con la coma alineada, y en los espacios en blanco, acuérdense que yo completo con 0. Entonces, en este caso, de hecho, lo voy a hacer con otro color. Lo vamos a poner con azul ahí. En este caso, acá como hay un espacio en blanco, lo completo con un 0 y luego hacemos la suma. Entonces, en este caso, sabemos que 0 más 2 nos da 2, 8 más 5 nos da 13, nos queda 1 de reserva, entonces 2 más 2 es 4, más 1, 5. Y la coma se mantiene. Entonces, en este caso nos dio 5,32. Muy bien, chiquillos. Para cerrar entonces esta última clase de la fase 4, ¿qué aprendieron durante toda esta fase? No solo hoy día, sino que durante toda la fase, ¿qué cosas hemos aprendido? Nicole, ¿qué aprendiste tú durante esta fase 4? La división de fracciones. La división de fracciones, bien. Seba, ¿qué aprendiste tú en esta fase 4? Algo que quizás no te acordabas, algo que no sabías. En el chat me dijeron el inverso multiplicativo, sí, es algo que no sabían. Seba, ¿se te ocurre algo? No, no se me ocurre nada, profe. ¿No? ¿Lo sabías todo o hay algo que no te acordabas, por ejemplo? No, es que estuve haciendo un problema y mi mente ya explota. Ah, explota, No estás sé qué- cansadito. Sí, no sé qué decir, profe. Ya, Mi cabeza tranquilo, no está te llena de preocupes. números. Sí, no te preocupes. José Ignacio, ¿qué aprendiste tú durante esta fase 4? También iba a decir el inverso multiplicativo porque no tenía la menor idea. No cómo sabías se que hace. existía, ¿cierto? Ujú. ¿Y sabías dividir fracciones o no? Sí, eso sí. ¿Sí? ¿Sabías dividir fracciones? Sí, solamente que aquí me lo repasaron mejor porque me acordaba, pero no completamente. Ah, ya, muy bien. José Villalobos, ¿algo que hayas aprendido o te hayas recordado durante estas clases? Ya lo dije en el chat, pero igual lo digo por aquí. Aprendí lo de di- eh, divisiones de fracciones, ¿Ya? o sea, el inverso multiplicativo. Y en esta clase recordé lo de números negativos. Bien, recordaste lo de los números enteros, bien, que lo vimos en la fase 1, ¿cierto? Ahí trabajamos con los números enteros. ¿Qué se les hizo más fácil o más difícil? ¿Algo que crean que necesitan seguir reforzando? Profe, a mí me sigue en cómo es que falta reforzar en el problema, porque me confundí mucho en este último problema. Hay que reforzar más los problemas, ¿cierto? Sí, yo creo que hay que leerlos, volver a hacerlos. Mi consejo es siempre que cuando termine la clase, después vuelvan a revisarla y ver los problemas que quizás les costaron más y volver a hacerlos. Una vez que los vuelvan a hacer, verificar si los tienen bien o no, y si los tienen mal, volver a hacerlo una y otra vez. Siempre es importante volver a hacer las cosas cuando hay errores o dudas, ¿sí? Para que después lo tengan más internalizado. ¿Creen que es importante operar con fracciones decimales y números enteros? ¿O yo podría vivir sin saber esto? ¿Se imaginan, por ejemplo, una vida sin saber sumar, restar, multiplicar y dividir fracciones decimales y números enteros? ¿O es necesario? Es necesario, como por ejemplo, para saber que en el problema que tuvimos de los sacos, para saber de tal cantidad de número decimal que tenemos de sacos, para ponerlo así en un número normal. Claro, sí, es importante porque puede tocarle a alguno de ustedes que tenga un trabajo alguna vez y tenga que llenar bolsitas y tenga una cantidad y no va a saber cuántas bolsitas en realidad tiene que llenar, ¿cierto?
También yo creo que les puede servir, por ejemplo, en los ejercicios de temperatura, porque ahí también a ustedes les pueden decir, oh, en un lugar hubo tal temperatura y en la tarde también, o subió tanto, o a ustedes les pueden decir sus papás, no sé, vamos a ir al sur, por ejemplo, y la mínima fue de -5, pero dicen que van a haber 14 grados más hoy día que la mínima. Y ustedes van a tener que calcular en su mente cuál va a ser esa máxima también para saber quizás qué ponerse, por ejemplo. En realidad ahí, como lo pusieron en el chat, sí la matemática sirve para la vida diaria, ¿cierto? Y la Sofi pone, yo quiero ser profe de matemáticas, así que sí me sirve. Oh, qué lindo que quieras ser profe de matemáticas. Yo creo que vas a ser una muy buena profe. Y ojalá sacar varios profesores de matemática de aquí. ¿Alguien más que quiera dar su opinión respecto a si cree o no cree que es importante? Es igual de válido si me dicen, en realidad yo creo que no me sirve. También, porque quizá uso más la calculadora. También es válido. No, profe, me sirve. ¿Para qué te sirve a ti? Profe, antes de que diga eso, tengo una duda primero. Dígame. Como nosotros ya sabemos multiplicar y dividir, no sé, cuando tengamos exámenes, podemos utilizar una calculadora así y no me acuerdo cómo se llama, ¿Científica? como para hacer los problemas más rápido, ¿no? Depende. Yo no soy muy amiga de la calculadora porque después en algún momento van a aprender que las calculadoras son un poco engañosas. Pero depende del objetivo que yo tenga con ustedes. Por ejemplo, si el objetivo es resolver problemas, ahí no es tan importante la operatoria, porque ya antes de resolver los problemas ya vamos a haber practicado la operatoria. Entonces, si por ejemplo estamos solo haciendo ejercicios de operatoria, obviamente no me sirve la calculadora porque yo quiero ver lo que lo hagan. Pero si estamos resolviendo problemas, quizás ahí la operatoria podríamos decir, si son números muy grandes, no es importante. Sin embargo, si son números pequeños, yo siempre prefiero que lo hagan ustedes, porque también ocurre que hay estudiantes que se acostumbran a usar la calculadora, y se acostumbran tanto que después se les olvida hacerlo a papel. Entonces eso a veces pasa que de repente, no sé, hacen todos los decimales, la suma, la resta, la multiplicación y división en calculadora, y después llegan a cuarto medio y se les olvidó cómo se operaban los números decimales. La idea obviamente es que no pase eso, entonces vamos a ir combinando. Pero por ejemplo, si estamos en geometría, y ahí también hay que utilizar números decimales o fracciones, ahí quizás es más importante que utilice la calculadora, porque ahí quizás lo que me va a importar a mí es cómo usted está pensando para resolver el ejercicio, más que el cálculo mismo. Entonces ahí sí, obviamente el próximo año igual vamos a utilizar la calculadora en más de una oportunidad. Ernesto, usted tenía la mano levantada. Bueno, profe, yo quería decir algo que lo mismo dijo que usted, que tenía que ver con la calculadora, porque muchas veces, que es una de las cosas que utiliza más el ser humano para saber problemas o definir tal cantidad, es la calculadora, pero hay veces de que no tenemos presente ese equipo, y cuando necesitamos saber la cantidad de algo, normalmente uno la puede saber. Por ejemplo, los constructores, que tienen que saber las medidas de cada pieza para hacer un piso, una puerta o una habitación, y hay veces que se hacen con calculadora, pero puede pasar que tal ejemplo que la olviden, y ahí necesariamente necesitarían hacer ese problema con papel. Exacto. Sí, no siempre tenemos a mano la calculadora cuando ocurre algún problema, ¿cierto? Lo ideal sería que en clase nosotros nos enfrentáramos a cualquier tipo de problema sin encasillarlo quizá en un contenido, tal como lo hemos hecho ahora en estas últimas clases, y ustedes mismos decidan cómo resolver ese problema. Probablemente el próximo año vamos a hacer más de eso, para que no necesariamente, si estamos viendo división de fracciones, los problemas sean de división de fracciones, porque es obvio que van a saber qué hay que hacer. La idea también es, si ustedes saben o no saben pensar, y encontrar estrategias para poder resolver los problemas. Última pregunta ahora de comparación, igual como lo hicimos el miércoles. ¿Quién es mayor, menos 1,5 o 1,5? A ver, díganmelo en el chat. ¿Quién es mayor? ¿O son iguales? También puede ser. Bien, ya en el chat ya lo saben, ya, ¿cierto? Alguien que me diga, ¿por qué en el chat me pusieron que 1,5 es mayor y no el menos 1,5 si yo veo que los decimales son iguales? ¿Qué me indica que no lo son? El menos. El menos. Pero si yo tengo un positivo y un negativo, ¿quién siempre va a ser más grande? El positivo.
El positivo, ¿cierto? Los positivos siempre van a ser más grandes que los negativos. Muy bien, chiquillos. Entonces, para terminar esta última clase, acordarse que tienen que hacer la evaluación formativa 4 y todas aquellas que tengan pendientes. Yo los voy a catetear hartas veces para que por favor las hagan. No dejen ninguna en blanco porque si no la calificación va a bajar. Entonces es importante que si tienen dudas me pueden preguntar y obviamente yo les voy a mandar el video de esta clase también hoy día mismo ahora a través del grupo. Bueno, vamos a dejar de grabar.